A ver, pensemos en esto. ¿Y si la esclavitud en realidad nunca se abolió? Si simplemente se actualizó como si fuera una aplicación del celular. Esa es la idea, bastante provocadora, del analista de sistemas Diego Trucone y es la que vamos a explorar a fondo hoy. Y bueno, de entrada, el autor nos lanza una pregunta que, la verdad, va al centro de nuestra vida. ¿Qué tan libres somos realmente en el sistema en que vivimos? Y miren, esta imagen lo resume todo. La idea de fondo es que las cadenas de antes, las de hierro, no es que desaparecieron, no, se volvieron invisibles. Ahora son, digamos, cadenas digitales, cadenas financieras. Veamos cómo se sostiene este argumento. Bueno, empecemos por lo más directo que plantea el autor. Pone un modelo al lado del otro y ahí es donde las similitudes de esta servidumbre moderna, como la llama, saltan a la vista. Y la verdad, son bastante reveladoras. Fíjense en este cuadro comparativo, es súper interesante. Antes, se trabajaba a cambio de la subsistencia básica. Hoy, se trabaja por un salario que, seamos sinceros, se ve en su mayor parte en pagar exactamente esa misma subsistencia. El autor dice que el mecanismo de fondo no ha cambiado, solo cambió la interfaz. ¿Y la deuda? Bueno, la deuda es la nueva cadena que nos tiene bien atados. Y todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si esto es así, ¿cómo es que no nos damos cuenta? Bueno, aquí es donde entra el concepto de la ilusión de libertad. Acá la tenemos, la cadena moderna en su máxima expresión, la trampa de la deuda. El autor es muy claro con esto. El crédito fácil, las cuotas, los pagos mínimos, no son un favor de los bancos, son una pieza clave del sistema para mantener a la gente en ciclos eternos de pago, limitando así su verdadera libertad de elección. Y esa deuda, a su vez, alimenta este ciclo, un ciclo que a muchos les va a sonar bastante familiar. Es lo que el autor llama el círculo del trabajo. Y ojo, aunque se llame empleo, la sensación muchas veces es más parecida a una cadena perpetua, ¿no? Una rutina diaria que se come casi todo el tiempo y la energía vital. Ok, entonces, ¿por qué se sigue corriendo en esa rueda? Bueno, el autor usa una metáfora genial, la de la zanahoria y el burro, para explicar la trampa del consumo. El sistema es una máquina de crearnos necesidades nuevas. El último celular, el auto del año, la ropa de temporada. Siempre hay algo nuevo. Así, aunque los ingresos suban, los gastos también. Y uno sigue corriendo, siempre persiguiendo la siguiente zanahoria. Entonces, el punto clave de esta parte es tremendo. La sensación de estar atrapado, según este análisis, no es una falla personal, es una característica del diseño del sistema. O sea, está construido para la obediencia, para la participación, no para el escape. Bien, si aceptamos la idea de que estamos en una especie de jaula, la pregunta lógica es, ¿y cómo funciona? ¿Cómo está construida? Para entenderlo, el autor propone cambiar la perspectiva y analizar la sociedad como lo que es, un sistema con sus propias reglas y su propia arquitectura. Y para hacer ese análisis, la herramienta clave es el pensamiento crítico. Y ojo, que no se trata de ser negativo o de criticar todo por criticar. No. Es la habilidad de desarmar las ideas, de preguntar por qué, de no quedarse con la primera impresión o con lo que dice la mayoría. Se trata de construir una visión propia. A ver, para que se entienda cómo funciona esta jaula, el autor la desarma en sus partes básicas como cualquier sistema informático. Pensemos así. La educación, los medios, son la entrada de datos. Nuestro trabajo y decisiones son el procesamiento. El consumo y la deuda son la salida, el resultado. ¿Y la retroalimentación que mantiene todo andando? La publicidad, claro. Entender este flujo es fundamental. Y como todo sistema, este también tiene sus límites y sus alcances. Los límites son, básicamente, las reglas del juego, lo que la sociedad considera normal o aceptable. Y los alcances definen qué tanto se puede meter el sistema en nuestra vida. Cuestionar esos límites es el primer paso para empezar a moverse con más libertad dentro de él, en lugar de que él nos mueva a nosotros. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que plantea el autor. Dentro de este enorme sistema, ¿qué papel jugamos? ¿Somos usuarios conscientes que lo utilizan o somos simplemente los datos que el sistema procesa? Aquí el análisis plantea una elección casi. Por un lado está el ciudadano consciente,
la persona que usa el pensamiento crítico para buscar información que lo desafíe. Por otro lado, lo que el autor llama el oclocrático, o sea, el que se mueve con la masa, el que se siente cómodo y seguro validando su enojo en un bucle de retroalimentación que nunca termine. Ok, entonces, si uno no quiere ser solo un dato en el sistema, ¿qué se puede hacer? Bueno, la parte final de este análisis es proactiva. Se trata de cómo se puede, digamos, reprogramar la propia mente para salirse del guión que nos dieron. Y esta imagen lo dice todo, ¿no? La idea es desarrollar lo que el autor llama una mentalidad de escape. Y no se trata de una huida física, sino de un cambio de algoritmo personal. Es dejar de operar con la programación por defecto del sistema y empezar a escribir nuestro propio código. Y esta reprogramación se basa en un cambio de mentalidad fundamental. Es dejar de ser un simple intercambiador de tiempo por dinero para convertirnos en generadores de valor. Significa invertir en uno mismo en lugar de en tendencias pasajeras y aprender a usar las herramientas del sistema a nuestro favor. Porque la verdadera autonomía, e insiste mucho el autor, no viene de un salario, sino del valor que somos capaces de crear. Y cerramos este análisis con la reflexión final, la más potente del autor. La razón por la que este sistema es tan efectivo es porque su principal mecanismo de control no son las cadenas, sino la creencia de que no existen. Una idea para seguir pensando, sin duda.